14 de septiembre. 1930. En las elecciones generales el NSDAP se transforma en el segundo partido de Alemania. La fecha de hoy 14 de septiembre. En este día del año 1930, el NSDAP era el segundo partido más grande de Alemania. Una situación revolucionaria se había planteado que solo una fuerza radical como el NSDAP era capaz de manejar. El año es 1930. Alemania se ve afectada por la caída de la bolsa, el desempleo masivo y una democracia parlamentaria que no es capaz de resolver los problemas. En este momento, surge un apoyo popular masivo para el NSDAP y se convierte en el segundo partido más grande, con un 18,6% de sufragios en las elecciones generales. 2 años antes las cosas se veían muy diferentes. Las alternativas nacionalistas burguesas tenían en las elecciones parlamentarias mayor éxito que el NSDAP, que con su 2,6% era menospreciado como una alternativa extrema y minoritaria. Los pobres resultados de las elecciones, sin embargo, tenían sus explicaciones. Todo tipo de sistema de prohibiciones y represión habían obstaculizado la capacidad del NSDAP para llegar a las personas. La prohibición se levantó en 1928, solo unas pocas semanas antes de las elecciones, lo que dio muy corto tiempo al NSDAP para movilizar a la gente. El movimiento nacionalsocialista tuvo que lamer sus heridas y empezar de nuevo. En el año 1929 ocurrió la Gran Depresión en los Estados Unidos, una crisis financiera que afectó a todos los países de Europa. La más afectada fue Alemania, que habían tomado préstamos extranjeros de los E.U., que entre otras cosas se había utilizado para pagar las demandas injustas y desangrantes que los vencedores habían impuesto en Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Hitler había calificado a la firma del Tratado de Versalles como una traición y advirtió de sus consecuencias, que ahora afectaban a Alemania en forma de desempleo masivo. Quienes habían descartado anteriormente las advertencias de Hitler estaban ahora más dispuestos a escuchar. Cuando el Plan Young entró en vigor, que regularía las reparaciones después de la Primera Guerra Mundial, el NSDAP integró las organizaciones nacionalistas dispuestas a combatirlo. Este fue el primer paso para que el NSDAP y Hitler se convirtieran en una fuerza política en Alemania. Otra razón para la elección récord del NSDAP en 1930 fue la debilidad inherente de la democracia parlamentaria en tiempos de crisis. En el Parlamento alemán había muchos partidos que luchaban por su propia clase e intereses y en vez de combatir por los intereses del pueblo alemán, lo hacían entre ellos por causas mezquinas. Los alemanes comenzaron a darse cuenta de que NSDAP era el único factor para todos los alemanes y los únicos capaces de resolver el desempleo, que en ese momento ya estaba en 4 millones. Después de las elecciones fallidas en 1928, el NSDAP demostró que tenía la capacidad para levantarse y mantener tanto el espíritu de lucha como el radicalismo. Además, la organización se había vuelto más eficiente, lo que permitió una campaña electoral que Alemania nunca había visto antes y que era crucial para el resultado de las elecciones en 1930. Detrás de la campaña se encontraba el Dr. Joseph Goebbels, quien recientemente había sido encargado por Adolf Hitler de la propaganda del partido. Goebbels suministró durante los 2 meses de campaña electoral millones de folletos y organizó nada menos que 20.000 reuniones. Solo en Berlín, organizó 24 reuniones durante los últimos 2 días de la campaña electoral. El último día habló a sí mismo en 7 encuentros. Goebbels era por mucho el hombre que Hitler precisaba en la arena política para llegar a las personas. Los enemigos nacionalsocialismo vieron lo que estaba pasando e hicieron todo para detenerlo. Los líderes socialdemócratas lanzaron una campaña de denuncias policiales contra Goebbels por todo lo que decía, hacía o escribía. En un caso, la había llamado a los socialdemócratas traidores a sueldo, porque deliberadamente habían saboteado el esfuerzo de guerra durante la Primera Guerra Mundial y firmaron el Tratado de Versalles. En otro caso, en un discurso calificó a la bandera de la República de Weimar como una bandera judía, un trapo arrastrado por el barro, y a la República de Weimar como una república judía. En una tercera oportunidad, directamente insultó al político judío socialdemócrata Albert Brzezinski y a la comunidad judía. El Dr. Goebbels, que en ese momento era un efectivo agitador, tuvo que soportar una serie de procesos judiciales. Decenas de casos fueron abiertos en su contra con el fin de enterrarlo y detener la masiva campaña electoral. Goebbels escribió una gran cantidad de artículos, previendo el caso de que los socialdemócratas tuvieran éxito en conseguir encarcelarlo, pero escapó de prisión y fue absuelto de las acusaciones o la pena consistió en multas económicas. Goebbels escribió en su diario: déjenlos con sus fallos judiciales. Haremos nuestro juicio el 14 de septiembre. Cuando llegaron los resultados de las elecciones, la posición política del nacionalsocialismo había mejorado notablemente. Era el mayor partido nacionalista de Alemania. Con 18,25% era también el segundo mayor partido en todo el país. Esto se corresponde con 6.371.000 votos que le valieron 107 escaños en el Parlamento alemán.
Los socialdemócratas tenían 24,53%, y el tercer partido en volumen eran los comunistas, que también se habían recuperado, obteniendo el 13% de los votos. La lista se completaba por su orden por el Partido del Centro, los nacional-alemanes y los liberales. El lugar donde el NSDAP obtuvo la mayor votación fue el estado de Schleswig-Holstein, con un 27%. Esta región, inicialmente perteneciente al reino danés y por tanto con una fuerte población de origen netamente nórdico, le dio también a Hitler muchos votos en las elecciones subsiguientes. El 14 de septiembre de 1930, el NSDAP obtuvo una cuota de poder en Alemania. Este día marcó el comienzo del camino que 3 años más tarde llevaría a los nacionalsocialistas a la victoria. Cuando llegó la crisis, las miradas no se dirigieron a alternativas tibias, sino al poder que se veía constantemente como radical, intransigente y capaz de manejar crisis difíciles. Sería bueno que ciertos políticos actuales que se califican como nacionalistas y antisistema, tomaran en cuenta esta lección de la historia en lugar de acomodar su cuerpo a las exigencias de poder, tenderle la mano a los judíos y al Estado de Israel y pretender pactar con la democracia parlamentaria y el pensamiento políticamente correcto.